Hola, ¿qué tal? Dios te bendiga. Estamos en el programa CM Radio y queremos informarte de que hoy estaremos tocando un tema que tiene que ver con lo que en un momento fue, pero ya no es. Yo creo que eso es algo que está muy claro y quiero que compartas este programa con todos los que te rodean y que sea de tremenda bendición. Acuérdate que estamos en Pastor Clayton Méndez en YouTube. Una tremenda bendición y estamos con un tremendo elenco. Dios bendiga a todos los que están acá. Amén. Dios le bendiga. Amén. Mi pregunta es, ¿por qué las cosas que eran dejaron de ser? Muchas de ellas. Y vamos a hablar en general, porque me dijiste fuera de cámara que pensaste en Satanás. Era un ángel que básicamente estaba vestido de gloria y ahora lo vemos destituido. Pero vamos a hablar en cuanto a lo terrenal. ¿Por qué hay cosas que empiezan bien y se doblan, se dañan? ¿A qué se debe eso? Y vamos a hablar por la palabra de cómo profetas, ministros, adoradores, músicos, aquí se va a mencionar algo terrible, han tomado las cosas de Dios y la han transformado a su propia conveniencia. ¿Alguien me puede hablar un poquito de eso? Bueno, yo estaba pensando, pastor, sobre incluso voy a hablar de los adoradores, ¿me entiendes? Porque como sigo mucho la adoración y ese tipo de cosas, veía jóvenes que al principio cuando lo empecé a seguir, eran, cuando alguien es movido por el Espíritu, un ejemplo, hablar en lenguas, tú sientes la presencia de Dios, ¿me entiendes? Pero cuando ya alguien está como manipulando ese tipo de cosas, también se siente. Entonces he visto una generación nueva de adoradores que empezaron en el fuego, metidos con Dios, que cuando adoraban y las lenguas se manifestaban por el Espíritu, tú sentías la presencia de Dios. Entonces ahora tú lo ves en los conciertos, en las actividades que hacen, tratando de manipular primero al pueblo, diciéndole, activen la lengua la lengua profética. Mayormente eso es lo que dicen la mayoría. Activen la lengua profética. Pero las lenguas que ellos están hablando son algo como que repetitivo. Como que fue algo que están practicando y que ya tienen grabado en su mente y es lo que constantemente repiten. ¿Me ¿Tú me entiendes? estás diciendo a mí que hay personas que manipulan las lenguas? Claro que sí, pastor. No, está en lo cierto. Básicamente la Biblia habla en el Pentecostés, fue un acontecimiento que manifestó el poder de Un Dios. mover del Espíritu Santo. Ok, y esto fue para evidencia de lo que ya Jesucristo había establecido. Y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros. Claro. Entonces, hoy en día podemos ver de que esto también se ha convertido en algo mecánico. Claro que Es sí. necesario, pero lo mecánico no es necesario. No es necesario. Entonces, ¿cómo tú has visto que las cosas han transformado? Porque No. el Espíritu Santo no es algo. No. El Espíritu Santo es Dios. ¿Me Tú entiendes? no controlas al Espíritu Santo. El Espíritu Santo tiene poder sobre ti. Él es el que te cambia. Él es el que te transforma. ¿Cuándo es que las cosas se ven manipuladas? Cuando una persona no puede ya tener la responsabilidad de mantener la unción. Claro. Entonces, ya tienen un público, ya tienen esta gama de expectativas que se ven obligados a manipular lo que no pudieron mantener en unción, lo que no pudieron mantener en intimidad, lo que no pudieron mantener en oración. Para usted poder manifestar poder, usted tiene que tener una intimidad con Dios consecutiva. ¿Por qué las personas cambian? Porque la unción cuesta. Y puede ser que un día tú pudiste ayunar y pudiste tener esta decisión, esta determinación de buscar a Dios. Y puede ser que en un momento dijiste, ya me cansé, pero Dios, las cosas de Dios cuestan. ¿Sabe que un burlador también es un embajador? De Satanás. Sí, es un embajador porque es una persona que de acuerdo a su ideología está contrarrestando lo que es verdadero. Lo genuino de Dios. Lo verdadero de Dios. Y escucha esto. Burlón puede significar uno que se burla o trata de ridiculizar. Y eso es lo que está pasando hoy, que las personas que han venido al evangelio no han venido genuino, sino que han querido venir a burlarse de la palabra del Señor. Se convierten en embajadores para contrarrestar las cosas del Señor. Entonces ellos han adquirido autoridad, posiciones y bajo su falso evangelio, su engaño, están manipulando muchas personas. Claro. Como un señor en un momento dado que levanta una espada y menciona su nombre y que por el nombre de él van a obtener victoria. Eso es más satánico que cualquier cosa que las personas puedan pensar. Y estoy hablando en el ámbito espiritual, porque la gente está tratando de ver los demonios en el espíritu, pero lo estamos viendo encarnado en personas. En persona. No hay que ver lo que no se ven, sino lo que estamos viendo a diario. Claro, esto es una encarnación directamente hacia un golpe
espiritual a las cosas de Dios. ¿Por qué? Claro. Porque todo lo que están allí, que son idólatras, personas que han salido de la idolatría profunda, que han salido del ocultismo, ahora se encuentran frente a un hombre que no ha conocido a Dios, pero sí ha conocido el ocultismo, la idolatría, agarra una espada y dice que por el nombre de él podrás vencer. Ahí es donde yo puedo ver que las personas que lo están viendo a él todavía no han sido transformados, pero están aplaudiéndole a alguien que lo está engañando. Así es. Y ese es el problema de hoy, que el evangelio lo estamos llevando a plataformas donde ahora las personas se están conformando con ofrenda y con aplauso y no hay transformación espiritual en las personas, algo genuino como lo que aconteció en el Pentecostés. Así es. Imagínate tú, el poder y la autoridad que viene sobre nosotros a través del Espíritu Santo, es Él quien lo imparte. Nosotros no tenemos poder. Y aun cuando proclamamos sanidad o liberación, tiene que ser siempre en el nombre de Jesús, no en mi nombre. O sea, ¿qué tienes tú si no es a través del Espíritu Pero Santo? ese es el engaño que estamos hablando. Estamos hablando de gente que le gusta engañar, burladores, embajadores. Esa es la palabra que le voy a poner hoy. Son embajadores de la mentira, que ellos han establecido un reino de engaño para engañar a personas que están buscando de Dios, pero lamentablemente no están llegando a los lugares adecuados porque son lugares que se venden con luces. Claro. Son lugares que se venden con una gama de prosperidad, donde tú dices, wow, ahí tiene que estar Dios. Y ese es el problema. Jesucristo nació en un pesebre para mostrarle al mundo que Él no necesita lo que el mundo cree que necesita. Claro. Jesucristo vino a contrarrestar obras satánicas, donde el mismo Satanás, como no tenía nada que ofrecerle a Jesucristo, le comenzó a ofrecer reinos, riquezas. Y ahí es donde el hombre se limita. Nosotros tenemos que entender que los burladores de hoy están tratando de distorsionar. Por eso muchos que comenzaron a crecer derechos, que nacieron y estaban derechos, se dejaron doblar por causa de esos burladores, diciéndole, no, esa Biblia no es, lee esta, que aquí vas a encontrar lo que tú estás buscando, no lo que Dios quiere para ti, lo que tú estás buscando. Y ahí es donde vienen las confusiones, porque ahora lo que tú estás buscando lo encontraste, pero no es lo que te va a llenar, sino va a establecer algo falso que vas a comenzar ahora a descarrilar y a llevar por un barranco a muchas ovejas que están buscando de Dios. Y hay algo, pastor, que la persona tiene que entender, el cristiano de ahora tiene que entender. Un ejemplo, un cristiano que no esté viviendo una vida ordenada conforme a la voluntad de Dios, y viene un profeta de esos diabólicos, falso, que te viene a profetizar prosperidad. Ok, la prosperidad no es mala, claro que no es mala, pero si tú estás viviendo una vida desordenada, yo estoy seguro de que Dios no te va a profetizar prosperidad primero, sino te va a profetizar santifícate, límpiate, métete conmigo primero, entonces después vendrá la prosperidad como añadidura, ¿me entiendes? Pero a alguien que no esté viviendo una vida en santidad, ningún profeta puede venirme a mí, yo viviendo una vida desordenada allá afuera, a decirme que yo voy a ser prosperado, pero es el mismo diablo que me va a Tú prosperar. sabes que yo estuve viendo un testimonio que estaba dando un falso profeta. Ajá. No puedes mencionar su nombre. Bueno, él decía Para que él estaba identificándolo. predicando y a él le llegó a la mente decir que él iba a hacer una prueba en la iglesia, de que el Espíritu Santo, yo sé quién las personas solamente lo tienen en la mente, él decía. Oh, wow. Mientras él predicaba, él dice, wow, ahora mismo estoy viendo que está entrando un ángel por la puerta y está sobre los jóvenes y todos los jóvenes recibiendo de que el Espíritu Santo. Y ahora se va de los jóvenes y va donde los Dios mío. caballeros, y todos los caballeros recibiendo el Espíritu Santo. Y al final él siguió así, uno por uno. Y al final Por él ministerio, por sí, ministerio. al final él le dijo, antes de terminar, de culminar, dije, wow, y ese ángel es el ángel de la muerte. Wow. Entonces todo el mundo se quedó frisado, incluso hasta lo bajaron del Ay, ay. altar. Pero él decía que hay muchas personas que saben cómo manipular las masas. Claro. Y por eso hay que tener mucho cuidado en las iglesias y donde quiera que uno está. Claro. Para saber identificarlos. Yo quiero decir algo. Ese usado por el mismo enemigo está tratando de enfriar el amor y la pasión de buscar a Cristo. Claro. Porque son instrumentos. Él no estaba llevando una enseñanza, es lo que estaba confundiendo más al pueblo. Porque primero, quien le otorgó la autoridad para él subir arriba fueron los pastores. Los pastores tenían que tener una conexión espiritual con esta persona. Claro que sí. Por eso no se debe de subir a cualquier persona a un altar. No, estoy en contra de eso. Si la persona no te ha dado testimonio y lo que anda es promocionándose y tocando puerta, órale a Dios para abrir la puerta y que esa persona pueda subir a esa plataforma donde tú estás cuidándose esas ovejas. Entonces esas personas suben y tratan como de jugar,
como he visto muchos videos en otros países donde entra una persona con un arma y está tratando de amenazar, pero todo es un teatro, pero se viraliza en el internet porque las personas creen que es verdad. Y esto es como queriendo ayudar el evangelio. El evangelio no necesita ayuda de nadie, es simplemente predicar. Hay gente que no va a ser sano de nada y va a ser salvo. Claro. Alguien me tiene que entender aquí, porque la gente está buscando como ver un milagro para creer, y la misma palabra establece que si aún los muertos se levantaran a predicarnos, eso no va a ser suficiente. Entonces, ¿por qué estamos tratando de ayudar a Dios haciendo teatritos y tratando de decir qué pasaría con esto, un ángel? Claro que si soy un fiel creedor, yo creo fielmente que el Espíritu Santo llegue y bautiza. Amén. Confronta a las personas, los sana, los restaura, los bendice. Soy testimonio de eso, de sacarte de lo más profundo del infierno y restaurar tu vida, tu matrimonio, tus hijos, darte una promesa, creer en ella. Pero también soy creo fielmente en que si Dios no quiere hacer nada de eso y salvar tu alma, solamente prepárate para que Dios te salve. Amén. Entonces tenemos que saber qué evangelio estamos siguiendo y qué profeta nos está profetizando. Digo yo que el espíritu de Sedequías está en este tiempo. Sedequías, el espíritu de Sedequías se irrita cuando hay un hombre de Dios verdadero. Exacto. Escuchen bien esto. El espíritu de Sedequías se irrita cuando un espíritu verdadero, el Espíritu Santo, se comienza a manifestar. ¿Y sabe con qué le coge? Con abofetear, con golpear, con difamar, con hablar mal. Cuando tú comienzas a ver estos hombres supuestamente de Dios atacando otro ministerio, sin ese otro ministerio haberle hecho nada, y ese otro ministerio predicando la verdad, es porque tiene un espíritu de Sedequías, un espíritu maligno que lo que esté levantándose para querer hacer daño y golpear la vida y el ministerio de otra persona. Entonces, hoy en día vemos personas que se suben a las plataformas y quieren aparentar lo que no son para llevar una enseñanza, pero eso no salva. Y ahí estamos viendo confusión. Y otros atacar a quienes desconocen solo porque están predicando un evangelio efectivo, donde la gente se está salvando por masa. Claro. Y esto irrita. Denzel Washington dijo en un momento, el problema no eres tú. Cuando las personas se irritan contigo es porque lo que ellos portan se irritan a lo que tú portas. Wow. Es decir, el Espíritu Santo que está en nosotros va a molestar mucha gente. Claro que Y sí. muchas personas no van a cuadrar y van a decir, me caes mal. Pero el problema no es que yo te caiga mal, es que yo estoy predicando y lo que estoy viviendo. Porque si lo que estoy predicando y viviendo no va alineado con lo que tú estás viviendo, revisémonos para saber quién está haciendo las cosas como tiene que hacerlas. ¿Qué libro tú estás leyendo que dejaste de leer la Biblia? ¿Qué libro te está educando? ¿O qué falso que en antes era pentecostal, que en antes hablaba en lengua, que en antes danzaba, ahora dice, no, eso era yo cuando no sabía mucho, ahora he conocido los 7 sellos, los 40 gallos y las 7 gallinas? Inventan una locura porque ellos viven ese mundo y ahora quieren engañar a los que están creciendo, llamándole tontos, llamándole pobres, llamándole ineptos, llamándole brutos, llamándole cualquier nombre. Ahí es donde digo yo, ahora se convirtieron nuevamente en embajadores, pero de la mentira, embajadores de la falsedad. Tenemos que cuidar todo esto. Esto está terrible. Y sabemos que estas cosas no nos pueden sorprender, porque la Biblia habla de que muchos que conocieron la verdad y que caminaron en la verdad, ahora se desviaron por fábulas y doctrinas de hombre y de demonio. Y es verdad lo que tú estás diciendo, o sea, cómo es que lo que te ha cambiado, lo que te sacó del alcohol, lo que transformó tu vida, lo que te libertó, ahora cambia a una fábula diferente cuando desde el principio Dios te ha mostrado que lo que estabas aprendiendo era la verdad y la verdad nos hace libre. Wow. Pero esto no nos debe de sorprender, sino guardarnos, cuidarnos de no caer en eso. Porque la Biblia lo dice, muchos empezaron como tú y míralo dónde están. Así mismo es. Desviado y confundido como nunca. Así mismo es. Con fábulas y Dios mentiras mío. de demonios. Hay que cuidar este evangelio. Yo creo que lo que empezó derecho tiene que mantenerse derecho. Yo creo que lo que empezó en intimidad tiene que seguir buscando de intimidad. A mí no me diga que usted tiene que ir a República Dominicana para meterse en un monte. Ni tampoco creo en los videitos que mandan de que a la medianoche que estamos aquí orando, no creo en nada de eso. Cuando una persona mantiene una intimidad con Dios, tiene su tiempo con Dios. Está bien de dejar saber que usted esté en el monte, pero de que todo esto sea transmitido para que otro lo vea a usted, el que tiene el problema es usted. Porque esto es una intimidad, es algo íntimo entre usted y Dios. Si, ok, hay una iglesia, si hay un grupo, hágalo conforme a como Dios lo vaya dirigiendo, pero salga bendecido, no salga igual. Claro. Entonces, lo que empezó derecho lo están doblando y lo están mercadeando. Lo estamos convirtiendo en un mercado al punto de que ahora estamos sufriendo de tal manera que los que vienen detrás de nosotros vienen con un deseo de fama,
y con un deseo de artitaje y con un deseo de ser visto, que se le olvidó que es Dios quien promueve, que es Dios quien eleva, que es Dios quien manifiesta, porque ¿de qué te vale a ti crear o preparar o construir algo que no lograrás vivir si Dios llega a tu vida? Es decir, ¿alguien está conmigo? Amén. Amén. Toda la gente que está acá se está preparando para avanzar. Escuché a un hombre decir: cuando Dios te llama te va a prosperar, te va a bendecir. Cuando Dios te llama va a ensanchar tu camino. Mira cuántas cosas lindas tú puedes escuchar. El dolor mío más grande es que estas palabras muchas veces son para inflar a la persona y para que la persona en ese momento diga: yo tengo que tener a Dios porque yo quiero eso. Claro. Sin embargo, la realidad es la que más duele cuando te dicen a ti: tú necesitas a Dios. Porque sin Dios no te queda mucho. Claro. Sin Dios tu vida va a ser un fracaso. Sin Dios no vas a lograr alcanzar. Y si lo alcanzas no lo vas a disfrutar, porque sin Dios no se disfruta. Claro. Entonces, si hablamos de esa manera, las personas comienzan a decir: oh, que me están atacando en el evangelio. Ese evangelio que me están dando es un evangelio muy fuerte. Entonces ahí es donde le estamos como pasando pañito tibio. Y la generación de este tiempo viene más acelerada y más desesperada que cualquier generación. Están llegando a crearse su propia fábula y a venderla dentro de la iglesia, y nosotros somos los que estamos llamados a decirle: eso es mentira. Claro que sí. Eso es mentira y punto, para no continuar apoyando esa vagamundería. Jesús le dijo a esta generación, porque dice la palabra que él dijo que esta generación no pasará no pasará antes de que él vuelva. O sea, es la misma generación a la cual él le dijo: esta generación busca gran señal, pero gran señal no le será dada más que la señal de Dios mío, se me fue el que se lo tragó la ballena. Jonás. ¿Por qué? Arrepiéntete. Y ustedes dos, mis pastores, estaban hablando de algo muy especial, muy importante. Y es que cuando el Señor llega a una vida, el milagro más grande es que te cambie a ti primero. Claro. Es que te sane, es que te dé la salvación. Te convence. Es que te convenza. Dime qué es el arrepentimiento. El arrepentimiento es un cambio completo que no se puede ver a simple vista, pero que da fruto. Amén. Es tan grande el milagro de la salvación, es tan grande el milagro del cambio, que cuando al paralítico lo bajaron e hicieron eso, lo primero que Jesús le dijo al paralítico fue: tu fe te ha salvado. Y después todo el mundo, y para eso fue que abrieron el techo. Pues para que sepa que el Hijo del Hombre tiene autoridad para salvar y cambiar vida y transformar, levántate, toma tu lecho y anda. Ok, eso hay algo que se provoca, pero después de. Entonces, esta generación quiere primero enseñar y chaucear, como usted dice: vamos a parar a los paralíticos, vamos. Pero ¿qué pasa? Dios te dio y te entregó algo a ti que cuando tú te delante de él, si no camina derecho, te va a decir: nunca te conocí. Porque nunca creaste en un arrepentimiento en una alma, porque no me tenías a mí. Entonces, ¿dónde fue que cambió la cosa? ¿Dónde fue que todo cambió? Vamos a hablar claro aquí, porque el evangelio venía transformando vidas. Estamos hablando desde la escuela de los que conocemos nosotros, Gigi Ávila, que logré presenciarlo. Nunca estuve en persona con él, pero estuve vivo mientras él estuvo vivo. Y esta persona andaba predicando y llevando su palabra, restaurando vidas, salvando personas donde quiera que iba, sin alterar un evangelio. Hoy en día estamos viendo personas burlarse de lo que él hizo, cuando lo que él hizo fue plantar semillas para que hoy continuara ese evangelio. Es decir, yo no le estoy predicando a carismáticos, ni a católicos, ni le estoy predicando a mormones, ni a ninguno. Estoy hablando de un evangelio que cuando llega a tu vida te transforma desde adentro para afuera. No que te mantiene en doble vida. Un evangelio cuando tú dices: wow, verdaderamente ya yo no puedo hacer eso. Lo puedo hacer, pero es que no debo, porque hay un temor dentro de ti tan grande hacia lo que te transformó, hacia el amor que encontraste, que tú ahora vas a negarlo, aun queriéndolo. ¿Alguien quiere entender esto? Amén. Dice la palabra del Señor que nuestro amor tiene que ser más grande a Él que hacia las cosas del mundo. Así es. Entonces, no es lo que me está llamando la atención, es el respeto y mi entrega a un Dios vivo. Y por eso todos los días digo no al pecado. Y mucha gente diría: pero es que tú amas hacer el pecado. No, la carne ama hacer el pecado. Claro. Bíblicamente, si vamos a hablar aquí, no hay ninguno que tenga dos alitas atrás. No, ninguno. La carne te va a impulsar a cuando tú veas cosas, la carne te dice: tú la necesitas. Y le estoy hablando al comprador impulsivo, al glotón, al que hace las cosas que no tiene que hacer y las hace simplemente porque están a su alcance. Todo este tipo de personas dice: yo puedo, y lo hace, pero al final terminan perjudicados porque no ha podido vencer. Pero cuando tú logras amar más a Dios que por encima de esas cosas, tú te vas a detener y vas a decir: yo no lo voy a hacer. Pero tú pudiendo hacerlo, dice: no lo voy a hacer porque yo sé que a Dios no le agrada que yo haga eso. Claro. ¿Por qué no vemos eso en esta generación y por qué no está costando tanto explicarle a los jóvenes
jóvenes o a los mismos que se han doblado, que empezaron derecho y ahora están como pasándole paño tibio, yo creo que quizás porque sienten que se van a morir de hambre. El problema es que no han aprendido a depender de Dios. Amén. Tenemos que aprender a Lo depender que pasa, de Dios. pastor, lo que yo entiendo un poco, un ejemplo en el caso de, hablaba usted de Gille Ávila. Gille había visto la mano de Dios obrar en su vida, ¿me entiende? Y él no se enfocó solo en lo que el Señor había hecho con él, sino que él podía transformar a más personas. Y el enfoque de Gille Ávila era salvar las almas, ¿me entiende? Alcanzar almas para Cristo. El enfoque de la nueva generación es buscar un interés que no tiene que ver nada con lo de Dios. Un ejemplo, ¿cómo te digo? Gille empezó un camino y lo continuó hasta que se fue con el Señor. Pero estas personas empezaron el camino correcto y vieron a la derecha y a la izquierda que había unas oportunidades diferentes a la que el Señor, a la cual el Señor lo había enviado. Ellos se desviaron a buscar esas oportunidades que son como la riqueza, el enriquecimiento Wow. material. ¿me Yo entiendes? tengo que soltar algo aquí. Mira, Satanás es real. Claro que sí. Y tú no puedes levantar una guerra desconociendo tu enemigo. Y si vamos a hablar de conocer las artimañas del diablo, porque hay mucha gente que no le gusta hablar de eso, voy a hablar claro hoy. Yo tuve un encuentro personal. Y te voy a hablar de ese encuentro personal porque cuando esas personas dicen yo tuve un encuentro con Satanás y dan su testimonio y todavía tú no ves fruto, tú dices lo que está hablando es basura. Basura. Está como raro, porque ese no es un ser para usted perder tiempo ni para jugar. Claro. No. A mí no me venga usted a vender ese sueño de que llegó, que usted habló con él y que todo bien y que yo supe quién era. Déjese de ese cuento. Porque cuando ese diablo pone su mirada en usted, si usted no tiene a Cristo, Se fue le a llegó su pique. noche buena. Claro, porque es que ellos hablan, pastor, de los encuentros que han tenido con demonios, con el mismo diablo, como si fuera una conversación con su mejor amigo Ahora, que ellos tuvieron. Con cualquier cosa. Con cualquier voy a cosa. entrar. Un ser que tiene poder. Claro. Voy a entrar en Y detalle. tiene autoridad en las tinieblas. Sí, qué terrible. Se le presenta a una persona, y voy a hablar así para que alguien vaya tomando. Y esta persona había dado su vida al Señor. Sin embargo, las tentaciones comenzaron a llegar. Y al comenzar a llegar las tentaciones más grandes de él era el alcohol. Tomar alcohol. Hay mucha gente que quizás diga, bueno, esa no es mi tentación. Dios sabrá y el enemigo también. Y el enemigo se le presenta ofreciéndole irse de parranda. Tranquilo, una persona bien vestida y entendemos eso porque lo que yo viví fue alguien bien vestido, fue alguien que se veía bien elegante o azules. Sin embargo, este hombre corriendo se le zafa, se va. Cuando habló con su, básicamente, mentor, el que lo estaba ayudando a levantarse, que siempre hay que tener a alguien de oración, no cualquier persona, ni gente que tú llames por teléfono, yo no creo en eso. Claro. La cosa aquí es, vamos, usted está aquí conmigo, porque por teléfono todo el mundo es santo. Y cuando esa persona logra hablar, dice, wow, tuviste un encuentro, trata de mantener tu vida íntegra, trata de seguir creciendo, sé genuino, porque básicamente Dios te ha llamado. Hay algo que le interesa al enemigo de ti para comenzar a trabajar. Pasaron los días, pasaron los meses y la misma persona fue invitada a un lugar donde no debía de estar. Y a veces nosotros creemos que esas invitaciones son espontáneas, que por nuestra linda cara. Y cuando llegó esa invitación, que llegó a ese lugar, se encontró con el mismo personaje. Pero el personaje le dijo la verdad. ¿Sabe lo que le dijo el enemigo? ¿Qué tú hacías aquí? Wow. Tú no eres de aquí, le dijo. Porque todo esto fui yo quien lo hice. Ahí me lleva cuando yo me encontré en Chile. Y viene ese personaje y me abre los brazos. Me dice, todo esto que está aquí lo hice yo. Diciéndome en pocas palabras, ¿qué tú hacías aquí? Y si tú estás haciendo algo, es para mí quien tú lo estás haciendo. Alguien tiene que entender que el enemigo no está perdiendo tiempo. Y esa persona, ojo azules, básicamente fuerte, que se veía que iba a gimnasio, todo bien. Tú dirías, wow, pero Dios mío, tiene una cara que tiene mucha gracia, una forma de convencerte. Pero la gente lo que no entiende es que detrás de eso está tu perdición. Claro. Todo se va a pique. Y a veces nosotros no creemos que el enemigo anda ahí afuera. Lo ponemos con cola, unos cachos, bien rojo. Eso es para hacer que tú pierdas el sentido. Claro. Porque el hombre que ora o la mujer que ora sabe que el enemigo no es eso. No tiene nada que ver con eso.
Y ahí es donde digo yo, Señor, el enemigo no está perdiendo tiempo y hoy está haciendo de que el verdadero evangelio, el que se debe de predicar, donde la palabra establece que tenemos que predicar a Cristo como el camino, la verdad y la vida, se deje de predicar y comencemos a hablar de cosas que son añadiduras. Yo no puedo predicar añadiduras, yo tengo que predicar salvación. Amén. Entonces ahí es donde yo veo al enemigo involucrado, porque no es que te están diciendo vete al infierno, pero te están enfocando en otra cosa. Que no es Y Dios. si tu enfoque son las añadiduras, pues claramente no estás enfocado en el camino. Claro. Y eso es lo que el enemigo está haciendo hoy en día, manipulando a 2 o 3 que han creído y han pensado de que es Dios quien le está hablando y es el enemigo. Y así es, pastor, y es algo que el cristiano debe de entender, pastor, como usted hablaba, que usted llegó a un lugar y había algo preparado, pero usted no pertenecía a ese lugar. El cristiano de ahora tiene que entender que cuando llega a un lugar y las personas que están en ese lugar lo tratan de... con una actitud- No, te voy a hablar claro. Para ese tiempo yo cantaba para el mundo. Se me había contratado para ir a una pero, gira a Chile. pero había ya... Y ¿sabe quién me contrató? Oye, Había ¿entiendes? colaciones. fue Claro. el enemigo que me contrató. Porque el enemigo ya tenía un plan. Yo estoy en Chile, viajando dentro de Chile, tomando avión. Y recuerdo que para aquella gira tenían lo que nos estaba haciendo lo contrario era Tito el Bambino. Ok. Y luego nosotros. Eran 2 conciertos. Pero quien estaba detrás de lo que yo estaba haciendo era el mismo enemigo. Dios tuvo misericordia. Y Pe- es donde yo digo, Señor, gracias porque hoy me has otorgado la salvación y yo no voy a perder tiempo. Pero no era un cualquiera que el enemigo estaba, No. ¿me entiende? Era una persona que ya había un llamado sobre él, ¿me entiende? De parte de Dios, no era un cualquiera. Entonces, Escogido, un un escogido de Dios, ¿me entiende? Eso es lo que pasa cuando un cristiano llega a un lugar y usted ve que al usted llegar, usted no es bien recibido. Usted tiene que entender que ese lugar no es para usted, ¿me entiende? Usted lo que tiene que salir de ahí y moverse rápido, porque lo que entendemos es, oh, le caí mal, o esto y empezamos a imaginarnos cosas. Usted no pertenece a ese lugar, usted tiene que salir de ahí automáticamente. Gloria al que vive. Qué afortunado es aquel que el llamado le persigue. El llamado de ser escogido y el llamado de salvación. Claro. Te está persiguiendo. Eso es ser muy afortunado en esta tierra. Porque hay muchos que desearían sentir esa persecución de parte de Dios y han sido entregados. Yo pienso que en todo lo que hemos hablado se resume en 3 cositas pequeñas. Que lo primero es que el pueblo se pierde por falta de conocimiento, Así que hasta es. la Biblia lo dice. Ujú. Y las cosas, lo más simple es que Dios no nos dejó solos. Lo primero que nos dejó un Espíritu Santo. Amén. Nos dejó la palabra para adquirir conocimiento. Y siempre está con nosotros. Yo no entiendo, todas las personas de ahora, de esta generación, se dejan convencer por cualquiera, simplemente porque no leen la palabra. Ahí Por está la esas 2 palabra. razones. Cualquier cosa que te diga que no está en la palabra, deséchalo. Pero ahí es donde tú puedes ver la falta de entendimiento que hoy la Biblia se ha reproducido de una manera tan linda que hasta en los teléfonos está Claro. y no la leen. Ujú. Hasta en los teléfonos están y buscan otro libro. Es decir, que la comezón de oír que hay es por las añadiduras. Cuando alguien te predica añadidura, no te está predicando a Cristo. Y te está hablando de cosas que obligatoriamente vendrán si tú tienes a Cristo. Claro. Es decir, ¿cómo es decir que tú me vas a ver hablar de la garantía de ciertas cosas cuando yo ni siquiera he comprado el aparato? Entonces, tú primeramente compra el aparato y después vamos a hablar de toda la garantía Claro. que trae. Entonces, si tu enfoque ahora mismo son todas las cositas que vienen por los lados, estás perdiendo el tiempo porque Dios te va a dar mucho más de lo que tú necesitas, pero tu enfoque tiene siempre que estar en el Señor. Amén. Gloria a Dios. Hay personas que cuando tienen un ministerio y apartan su mirada del ministerio, ellos se enfocan en lo que el ministerio les puede dar. Que quieren vivir del ministerio y no quieren vivir de Dios. ¿Cómo es? Hay gente que se olvida de que Dios fue que lo puso en el ministerio y que Dios es el que lo sostiene. ¿Cómo así? Ponme un ejemplo, dame un ejemplo. A un ejemplo, hay pastores que yo he visto que ellos van buscando los lucros en vez de llevar la palabra de salvación. Hmm. Ellos van al lugar esperando ver el cheque que le van a dar, la ofrenda, en vez de hacer lo que Dios le mandó que hiciera. Gente que se olvida y cambia su visión de lo que es llevar la palabra de Dios y creen que eso es una forma de vivir. ¿Y qué tú crees que más? ¿Qué es lo que tú piensas que hace que eso suceda? La gente que se olvida. Dice la palabra de Dios en Efesios 4 que cuando alcancemos la estatura de varón perfecto, dejaremos de ser niños fluctuantes que andan buscando doctrinas engañosas de otras personas. Hmm. So, cuando nos enfoquemos directamente en Dios y que nuestra vida sea conectada con Dios, realmente ya dejaremos de andar como niños fluctuantes. Entonces tú me Niños estás diciendo a mí desorientados. que cuando tú llegas al evangelio, llegas porque el Señor llega por ti, ¿verdad? Efectivamente. ¿Por qué dejarlo?
por lo que otro está predicando y diciendo, contrario a lo que te llegó a ti, a lo que te salvó a ti, porque tú me estás hablando de eso, que se van en pos de otros tipos de predicadores que predican otros tipos de cosas que le pueden parecer beneficiosas, pero su final es perdición. Hoy yo escuché un podcast hoy que decía una persona, me resuelve el nombre, que hay mucha gente en Dominicana que ellos creen que hay una forma de predicar particular, gritando, que así tú llegas a las personas. Cuando realmente Dios te manda a predicar de una manera, porque tú eres tú y Él es Él. Yo no puedo predicar como usted predica, yo no puedo predicar como José predica. Yo tengo que predicar como Dios me manda a predicar. Claro. Porque esa es mi esencia. Ahora, vamos a hablar de eso, porque a mí me gusta poner las cosas claras. Si tú vas a predicar en Japón, no grite, No. pero en Santo Domingo grita. Nuestro país demanda, porque nuestra cultura no es fácil. Por eso Claro. tienen un kitipo en cada Claro. esquina. Por eso tienen un radio todo lo que da. Hay que ser por eso tienen violento. candela. Entonces, Claro, violento. nosotros mismos, tú vas a República Dominicana y es no digo lamentable, pero es raro. La sombrilla debe de usarse más con el sol que con la lluvia, Sí. Claro, pero no hemos acostumbrado al sol. claro. ¿Me entiendes? Entonces, si tú vas a otros países que no hace mucho sol, usan más sombrillas para el sol, porque están tratando de cuidarse de lo que nosotros no le tenemos miedo. Es decir, nosotros tenemos una formación tan diferente que si no nos predican ese evangelio así, no lo vamos a poder entender. Claro. No llega. Claro, tú puedes ir ahora mismo ahí a Walmart y te puedes encontrar con unos centros americanos predicando de una manera y tú dices, wow, Dios mío, de esta manera. Y los chinos, tú lo ves calladito, pasando tratadito, calladito por ahí. Pero si te encuentra un dominicano y lo encuentras tú medio calladito y como por abajito, tú vas a decir, ¿qué te pasa? ¿Qué te pasa? ¿Qué es lo que pasa contigo? La ¿Qué chipa fue? llama. ¿Tú me estás entendiendo? Es decir, es la formación. Entonces, en Santo Domingo, República Dominicana, demanda de que el evangelio se predique con poder, con fuego, en gloria, porque lo que nos está contrarrestando es una isla vecina que no está jugando. Una isla vecina que le encanta el vudú y sabemos que oramos por los haitianos, pero hay cosas que no se están moviendo bien. Hay cristianos que son haitianos que le creen a Dios y están orando por su propia isla. Claro. Pero cuando tú tienes tanto ataque directamente y tú sabes contra qué está peleando, tú no pierdes el tiempo. No. Ahora, la persona que tú estabas viendo en el podcast, pregunta tú por qué se debió y por qué cogió esa rama. No. La persona que yo estaba viendo, Ah. una persona cristiana, incluso es pastora. Pero te estoy hablando porque yo sé de quién tú me estás hablando. Yo tiro nombre aquí y candela porque la imagen de ella no es pastora. No. La formación de ella no es pastoral. Es una persona que está en el medio artístico y lo que quiere sonar. Entonces, una cosa es lo que dice la boca y otra los frutos que está dando. Sí. Entonces, cuando tú sales a la calle con una gorra para atrás, con unos pantalones tumbados, con una suera puesta, con una trenza hecha y con un parecido a más hombre que mujer, tú me estás diciendo a mí, ¿qué pasa? Yo sí le puedo decir Que- algo. no, pero yo quiero saber, ¿qué pasa? Es una formación mala porque esa no es nuestra cultura. Dominicanamente no es nuestra cultura. Adquirimos una cultura en el crecimiento y luego que esa cultura se manifestó en nosotros decimos, eso es lo que yo soy. Algo que yo siempre quiero hablar aquí de los raperos cristianos. Adquirieron la costumbre de los morenos. Y cuando tú quieres cantar rap, tienes que disfrazarte como ellos. Claro. Y ese es un problema serio. Serio. ¿Por qué? Porque cuando tú comienzas a adquirir el llamado de predicador, no te pone un saco. Sigue con la cultura de los morenos. Es decir, no le damos la altura que merece al mensaje que estamos llevando y lo tiramos por el suelo. ¿Por qué? Porque estamos adquiriendo cultura, la estamos manifestando y estamos diciendo, ese soy yo. Y te lo digo por testimonio, porque hubo un joven que le dije, de la manera que tú estás vistiendo no es como Dios te dijo que vista. Y yo no hablo en contra de la vestimenta, simplemente es que están tratando de decir, este soy yo, cuando fue la calle que lo educó. Si la calle te educa, no diga que es Dios. Es una cosa la calle y otra cosa lo que Dios va a hacer contigo. Entonces, esa persona está tratando de llevar un evangelio muy suave y me duele. Pero este programa es para hablar claro. Aquí no estamos hablando de ropa, pero estamos hablando de una formación genuina. Y si lo que en el camino agarramos que no es nuestro, tenemos que soltarlo para terminar haciendo lo que Dios quiere que Otra hagamos. cosa que también yo he entendido, hablando de cultura, es que yo he podido diferenciar por los lugares que Dios nos ha permitido ir de la diversidad de manera que hay de adorar a Dios, de recibir el Espíritu Santo, de manifestar el Espíritu Santo. O sea, cuando fuimos a África, eso fue un mundo totalmente diferente, donde yo dije, wow, yo veía esto en videos de personas así que lo tiran, videos pequeños, pero el tú vivirlo y estar ahí cerca de ellos es algo totalmente diferente. Claro. Porque ellos sienten
lo que tú sientes aquí en los Estados Unidos cuando adora a Dios, pero cada uno lo va a manifestar de acuerdo a su cultura, Amén. ¿verdad? Pero hablando de un predicador y que si grita o que si no grita, yo le voy a decir algo. Muchos empezaron gritando y la etiqueta y el protocolo empezó a cambiar su voz en cuanto a proclamar lo que están predicando. Le voy a decir por qué. No es verdad que yo voy a coger un micrófono y lo que está ardiendo dentro de mí y lo que yo sé que Él hizo en mí hace 20 años atrás, 15 años atrás, yo lo voy a decir como si fuera una momia. Significa dos cosas. O ya se me olvidó de dónde Él me sacó, o ya el fuego del Espíritu Santo se apagó. Y estoy hablando por hablar. Claro. Pero mientras el Espíritu Santo está ardiendo dentro de ti, no importa que hayan pasado 30 años, cuando tú estás hablando y testificando de lo que Dios ha hecho en ti, es imposible que tú estés como una momia hablando del poder de Dios que en ese momento te está consumiendo mientras estás hablando. O sea, hay dos cosas. O quieres estar muy pispirisnai para que todo el mundo te escuche y tu mensaje llegue a las grandes masas de reyes, de aquellos que no les gustan escuchar tanta gritería, de aquellos que esto y que lo otro, y poder ser recibidos por ellos. No, mi hermano. Mire, el que habla bajo el poder y la autoridad del Espíritu Santo, muy difícil que parezca una momia, porque algo está sintiendo mientras está hablando. Es lo que usted decía al final, pastora. Ellos quieren encajar, dependiendo en el público donde estén, pastora, porque sabe que hay personas que viven un evangelio light, entonces les gusta que le hablen bonito, le hablen suave, le pasen la manito, le sequen el sudor, pero el cristiano rajatabla quiere que le digan la verdad, ¿me entiende? Que le hablen con autoridad. Y una persona que está lleno del Espíritu Santo y que tiene ese fuego, como usted dice, no puede andar maquillando las cosas, tiene que soltarla como Dios se la da, ¿me Yo entiende? digo que el Pentecostés nos hizo entender que no tan solo nosotros, sino todo el mundo. Porque todo el que recibe ese fuego, algo tiene que hacer. Hay una manifestación terrible. Sí, algo tiene que hacer. Yo he llegado a lugares donde la presencia hace una revolución. Y esa revolución es tan gloriosa que lo que no se había pedido perdón, se pide perdón. Que lo que estaba destruido es restaurado. Es decir, que hay algo lindo dentro de todo lo que Dios hace en ese movimiento. Quiero que le des a la campanita a Pastor Clayton Méndez en YouTube. CM Radio está acá para básicamente bendecir tu vida, y es una palabra que no lleva colador, una palabra que básicamente no lleva filtro, una palabra verdadera, el cual el Señor yo sé que usará para levantar los que están contigo. Por favor, dale a la campanita a CM Radio y que Dios bendiga a todos los que nos están acompañando.